Hola, buenas noches. Quien habla y saluda y da la bienvenida a este espacio es Héctor León. Soy profesor del instituto y coordinador de este programa, de este seminario titulado Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. El ejercicio que tenemos el día de hoy es un diálogo, un ejercicio de diálogo, de reflexión con un colega y amigo a quien saludo y agradezco su determinación para participar en este ejercicio, el maestro Mario Lozano, profesor también del instituto. Mario, un saludo y buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, estimado amigo Héctor Lozano. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Gracias, Mario, y gracias a quienes nos acompañan en esta plataforma de Facebook. Explico para quienes nos acompañan por primera vez y en algún sentido también para reiterar la dinámica. Este seminario tiene un conjunto de propósitos, es un espacio que tiene la lógica, tiene la intención de alguna manera de reflexionar, de problematizar alguna temática de orden filosófico. Por eso se llama así, Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. En ese sentido, la convocatoria ordinaria es para docentes, para egresados, profesores del instituto o cualquier persona que tenga el interés de mostrar la relevancia de la filosofía. ¿Qué filosofía? Casi cualquier filosofía o cualquier filosofía, por decirlo con claridad, ¿no? De tal modo que al instituto no le interesa una filosofía en particular, aunque tenemos un modelo y un proyecto educativo que establece diálogo y puente con las ciencias sociales y humanas particularmente. El proyecto tiene la apertura para incluir cualquier perspectiva o mirada. En ese sentido, el ejercicio que tendríamos el día de hoy es una ponencia de maestro Mario Lozano. Una vez que concluya su intervención, en promedio son eh, 30 a 40 minutos. Después de eso, tomaré un turno para dialogar, establecer algún posicionamiento respecto de su exposición. Y después de lo cual podríamos dialogar, preguntarle, reflexionar, discutir, debatir. Un espacio como este, pues es un espacio de diálogo, de discusión, de debate abierto y además respetuoso. Luego entonces, sin mayor preámbulo, quisiera presentar al profesor Lozano. Mario, ya lo dije y lo reitero, es profesor del Instituto de Filosofía desde hace muchos años. Es profesor de asignaturas como lógica, epistemología, filosofía del lenguaje, Wittgenstein. Ha acompañado en diversos momentos, diversos seminarios del instituto, y es, por supuesto, autor de un par de libros de lógica, de edición del instituto y de otras casas editoriales. Además, es profesor en otras universidades, como la Universidad de Guadalajara, el ITESO. Mario es licenciado primero en filosofía y también tiene una licenciatura en psicología. Además, es maestro en lingüística aplicada. Y para quienes no conocen a Mario, pues es un apasionado de no solo la lógica, sino del diálogo que se establece entre filosofía y ciencia. Y la ponencia que Mario nos va a presentar el día de hoy, pues es justamente establece un puente entre esos intereses que tiene. Reflexiones filosóficas sobre la ciencia actual y sus mecanismos de corrección. Sin mayor preámbulo, entonces, gracias por acompañarnos. Mario, adelante.
Muchas gracias, Héctor. Nuevamente, pues reitero mi agradecimiento a todas y todos los presentes. Si les parece, para hacer esto más dinámico, voy a compartirles unas diapositivas mientras les voy compartiendo mis ideas de esta charla. Eh, Voy a compartir la pantalla. Bien, pues el título de mi participación en este caso es Reflexiones filosóficas sobre la ciencia actual y sus mecanismos de corrección. Sí, voy a platicar de un tema muy vivo, muy vigente en la biomedicina contemporánea, en la psicología, en las ciencias sociales, en la economía, sobre una presunta crisis de replicabilidad, de reproducibilidad, una crisis de paradigmas en estas ciencias. Y vamos a tratar de dotarle de un sentido especial a esta situación que hoy en día se está viviendo en cuanto a qué está ocurriendo con la ciencia actual y cómo se visualiza esta en el imaginario popular, ¿sí? Entonces, lo que les voy a presentar aquí en las diapositivas es un extracto, una pequeña parte, ¿no? de lo que yo tengo escrito e investigado, pero creo que será suficiente para ilustrar el punto que quiero tratar. Bueno, lo primero que hay que decir es que en las últimas décadas, la reflexión crítica sobre las ciencias ha incluido buena cantidad de denuncias sobre supuestas crisis de paradigmas, les decía yo, de credibilidad y de replicación. Se habla mucho de una crisis de replicación en psicología, en medicina. La medicina moderna la conocemos también como biomedicina. Una crisis de replicación también en economía, en sociología y en muchas áreas. Estas denuncias han sido particularmente relevantes. Yo lo he identificado así como en las ciencias conductuales, en las ciencias sociales y en las ciencias biomédicas. En las ciencias sociales incluimos, por ejemplo, a la sociología, vamos a incluir también a la economía. Y ciencias conductuales voy a poner a la psicología, lo cual no presupone que yo crea que la psicología se reduce a estudiar la conducta. Sí, hoy en día este es un tema que sigue abierto y se puede hablar de la psicología como una ciencia de la conducta o de la mente o del cerebro, y cada escuela o enfoque psicológico tendrá su propia perspectiva. ¿Sí? Bueno, también quizá ustedes estén enterados, enteradas que en décadas recientes han tomado cuerpo las teorías del framing, las teorías que aluden a los encuadres o marcos explicativos que aportan sentido a nuestras perspectivas de las cosas. Siempre que tratamos alguna temática, alguna situación, algún acontecimiento, lo hacemos dentro de cierto frame, en inglés, que en español sería dentro de cierto marco, que nos permite destacar algunos aspectos, oscurecer otros, establecer ciertas atribuciones causales, valoraciones morales, etcétera, etcétera. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a hablar ahorita sobre la ciencia y sus mecanismos de corrección, el tipo de marco que aplicamos para dotar de sentido a la experiencia que estamos viviendo de que muchas investigaciones en ciencia están siendo cuestionadas. ¿Sí? En esta charla propongo articular los siguientes cuatro ejes. Primero, cómo los conceptos de encuadre, framing o marco explicativo constituyen y determinan el sentido de nuestros puntos de vista, algo que muchas personas, sobre todo en ciencias de la comunicación, en economía, en sociología, en ciencias políticas, estudian bastante. También el segundo eje sería cómo ha permeado en medios de comunicación, sobre todo en medios tradicionales, y en varios sectores de la academia, un marco que propende a ver a la actividad científica como dominada por crisis, por fracturas, por desconcierto, por decadencia. En general diríamos un marco que habla del colapso de las ciencias. ¿Sí? Ahora, como tercer eje que yo quisiera articular con los dos anteriores más el faltante, es cómo la ciencia cuenta con mecanismos de corrección.
Y finalmente, el cuarto eje, ¿cómo es posible cambiar el encuadre de la decadencia, ese al que aludo en el punto 2, por uno de las oportunidades para refinar los mecanismos de corrección? Es decir, esta situación problemática que hemos vivido en las últimas décadas, que para muchas personas ha dado pie a una pérdida de credibilidad en la ciencia, podría plantearse de una manera, creo yo, mucho más constructiva, mucho más eficiente y mucho menos ingenua epistémicamente hablando. ¿Sí? La idea, pues, es que hasta ahorita en los medios tradicionales de comunicación ha prevalecido un marco muy, diríamos, tendente hacia el colapso, hacia la idea de la crisis de la ciencia, y lo que yo propongo es cambiarlo por otro marco explicativo. No es una propuesta original mía, debo decir que en mi investigación al respecto me he topado con otros autores y que en todo caso hemos coincidido en esa perspectiva. O sea, muchos, cuando hemos tenido algún tipo de experiencia en la investigación científica, pues ya hemos encontrado ese tipo de problemas y no los vemos como algo que nos desaliente, sino al contrario, que nos motiva para mejorar lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho en la ciencia. Comencemos a hablar, pues, de los marcos de interpretación, ¿sí? La teoría de los frames. El concepto de encuadre o frame, así como el de marco explicativo, que es más amplio, han adquirido, quizá ustedes lo sepan, cierta relevancia en ciencias sociales y ciencias de la comunicación para indicar cómo ciertas formas de ver, articular o interpretar la realidad determinan lo que vemos, lo que escuchamos y lo que priorizamos para el conocimiento y, ojo, también para la acción. O sea, mucho de lo que vemos en el mundo, pero también de nuestra forma de actuar con el mundo, tiene que ver con la manera que marcamos, la manera en que enfocamos las cosas sobre las cuales estamos tratando de establecer una comprensión y una participación determinada. Para Erwin Goffman, que es, digamos, el primer gran aportador, teorizador de estos planteamientos del framing, un marco aporta las definiciones de una situación, los principios de organización que gobiernan los acontecimientos, al menos los sociales, y nuestra participación subjetiva en ellos. ¿Sí? Hay un libro clásico de Erwin Goffman que incluso se puede conseguir en español, donde trata justamente esta temática, la teoría del frame o del framing. Otro gran teórico, hay varios, pero dos de los principales son Edman y este otro, Robert Edman. Señala Edman, y aquí yo pongo la cita en amarillo, dice algo así como el encuadre esencialmente involucra selección y relevancia. ¿Sí? Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más prominentes o relevantes en un texto comunicativo, de manera tal que se promueva una definición del problema, una definición particular del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y o las recomendaciones del tratamiento para el elemento descrito. Dicho en palabras más sencillas, digamos en román paladino, en español sencillo. Cuando hablamos de un marco de encuadre, nos referimos pues a qué aspectos de la realidad se hacen visibles, cuáles son prominentes, destacables. Luego, ¿cuál es la causalidad que se atribuye? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es la evaluación moral o valorativa general, axiológica, de aquello que se está considerando? ¿Qué se considera bueno? ¿Qué se considera malo? La misma idea de qué se considera relevante. Y también nos referimos a las propuestas de tratamiento o acción sugeridas por el propio marco. Entonces, lo que tú estudias, lo que tú investigas, lo que tú intentas comprender, no solo en tu vida profesional, sino en tu misma en tu misma vida privada, lo haces a través de la mediación de un encuadre o de un marco. Piensen, por ejemplo, en lo que leímos y vimos de la situación reciente entre Israel y Palestina. ¿Sí? Yo, para tratar de volver más pregnante, más didáctica esta explicación, puse un marco alrededor, aludiendo precisamente a aquellas características que, según Robert Edman, son sugeridas por el encuadre o marco que utilizamos al analizar, al investigar, al comprender alguna situación. ¿Qué aspectos visibles de la realidad son los que vamos a destacar? ¿Cuál es la causalidad que atribuimos?
cuáles son las propuestas de acción, cuál es la evaluación moral. Al hablar de la situación entre Israel y Palestina, seguramente ustedes vieron diferentes marcos, de entre los cuales creo que prevalecían dos, sobre todo. Estaba por un lado el marco que nos decía que estos, digamos, este uso tan prominente, tan poderoso de armas de Israel sobre el pueblo palestino, se trataba de un genocidio de Israel contra Palestina para, bueno, como todo genocidio, tratar de exterminar a las personas de esa población y apropiarse de sus recursos. Esa era una perspectiva, un marco cultivado por algunas personas en los medios de comunicación. Otra perspectiva, que sería, por ejemplo, la del propio Israel y otras personas, dirían que más bien lo que estábamos viendo era una defensa legítima de Israel ante los ataques del 7 de octubre del grupo terrorista Hamas, los ataques muy crueles que todos vimos en televisión. E Israel lo que estaría haciendo es defenderse y buscar acabar con esa amenaza terrorista que supone el grupo Hamas, buscando a la vez rescatar a los rehenes que Hamas tenía ocultos ahí en varios edificios palestinos. Entonces, por un lado tenemos genocidio, por otro lado, defensa legítima. Por un lado, el causante es Israel, porque participa de un proyecto imperialista occidental e enclavado justamente en el corazón del mundo árabe para mantener control sobre la zona. Y por otro lado, lo que tendríamos más bien es una situación generada por la intolerancia del pueblo palestino que no quiere aceptar la propuesta de un Estado binacional con israelíes y palestinos conviviendo en el mismo territorio. Un tema que nos ha llegado muy fuerte también a los mexicanos, esto en días recientes, el asesinato del otrora alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Seguramente ustedes habrán visto también diferentes encuadres de la misma situación. Carlos Manso es asesinado cuando había una celebración en la noche del Día de Muertos. Acababa de abrazar a uno de sus hijos. Se acerca el muchacho, hoy sabemos muy joven, a dispararle. El muchacho es abatido por las personas que cuidaban o que medio mal cuidaban al alcalde Carlos Manso, pero el alcalde murió. Fueron, creo que 7 balazos. ¿Cómo se enmarcó esta noticia en los medios noticiosos? Por un lado estaban los que hablaban de un asesinato terrible que era uno de los más eh, que reafirmaban la idea del Estado mexicano como un Estado fallido, de cómo teníamos un ejemplo de los muchos ejemplos de crueldad, de violencia que habían sido quizá permitidos o promovidos, eso lo decía uno de los marcos, por el régimen actual de la Cuarta Transformación, que a su vez es cómplice de muchos gobiernos que apoyan a estos grupos delincuenciales. Ese era uno de los marcos, el marco que la oposición partidista al régimen actual proponía del asesinato de Carlos Manso. Por otro lado, el mismo asesinato era tratado por el propio gobierno de la Cuarta Transformación como más bien una situación trágica, triste, pero que estaba siendo explotada por la oposición carroñera, que lo que quería era sacar raja política, sacar ventaja política de una situación muy dolorosa que acababa de ocurrir en Uruapan, en Michoacán. Ese es otro de los marcos. Si se fijan, la política, el debate social, la conversación pública, la opinión pública como tal, se debate todo el tiempo entre imponer unos y otros marcos. Desde estas consideraciones, nuestros marcos interpretativos condicionan también cómo vemos la ciencia, o sea, no solo cuestiones políticas, sociales, como la situación entre guerra y Palestina o el asesinato del exalcalde Carlos Manso, sino también fenómenos tan importantes, instituciones humanas tan importantes como la ciencia y su actividad, ¿no? ¿Cómo vemos a la ciencia? ¿Cómo valoramos sus resultados? ¿Qué consideramos replicable? ¿Qué tan escépticos somos con su autoridad epistémica, etcétera? O sea, tu forma de ver la ciencia también está determinada por uno o varios marcos. Tengan eso presente. O sea, no nos acercamos de manera totalmente autónoma, pulcra y objetiva a investigar el fenómeno de la ciencia, sino que lo hacemos por la mediación de marcos de interpretación, de encuadres.
Para el tema que aquí se trata, si se está inmerso en un marco, por ejemplo, que vea la ciencia en una sucesión de progreso lineal, las dificultades que en años recientes hemos visto de replicación podrían verse como fracasos, como si la ciencia hubiera llegado a un límite donde ya no podemos avanzar gran cosa. Ahora, si se le ve desde un marco que la considera como una actividad humana contingente, y destaco este adjetivo, falible, falible, yo me considero falibilista en filosofía y creo que es la mejor epistemología que puede cultivar una persona que se interese por el conocimiento, el falibilismo, ¿sí? Vamos a hablar más de él si quieren después. Si vemos a pues, a la actividad científica como una empresa humana contingente, falible y en proceso, las mismas dificultades de replicar o de reproducir investigaciones pueden verse como parte natural de su desarrollo y como oportunidades de corrección, no como fracasos, sino como oportunidades de corrección. Si se fijan, esto es muy recurrente también en el ámbito de la terapia psicológica, cuando a un paciente le invitas a que en lugar de ver ciertas situaciones de su vida como problemas, como situaciones de colapso, las vea más bien como oportunidades de crecimiento, modificando su conjunto de creencias al respecto, cambiando quizás su gestalt o su forma de entender las cosas. Esa podría ser una de las tareas, ¿no?, de la terapia psicológica. Pues resulta que esto también es aplicable en términos de la metaciencia, como la filosofía de la ciencia. Es una de las metaciencias, ¿no? Igual que la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia, la psicología de la ciencia. Hablemos un poco más primero, pues, del encuadre de la crisis. Vamos a hablar de esos dos grandes encuadres o marcos, el de la crisis y el de las oportunidades de corrección. Para que vean ustedes cómo este contraste, creo yo, nos invita a pensar que la elección de uno u otro determina diferentes acciones. Yo, en definitiva, desde luego, estoy a favor del otro encuadre, el encuadre de las oportunidades de corrección. Vamos a ver el encuadre de las crisis. Yo quisiera empezar primero para ilustrar este encuadre, platicándoles sobre algunas de las evidencias que de manera más prominente han destacado de manera mediática sobre cómo pareciera que no está funcionando todo lo bien que quisiéramos la ciencia. Este es el caso, este es uno de los primeros casos, uno muy famoso, sobre todo en el mundo anglosajón, el caso de Glenn Begley. Glenn Begley es un profesor australiano que hizo mucha investigación en biomedicina, un experto en oncología, en hematología, o sea, uno de los grandes investigadores del mundo en la búsqueda de curas del cáncer y otros padecimientos. Trabajó por mucho tiempo como investigador académico, después se hartó de la investigación académica y se dedicó a la investigación en la iniciativa privada. ¿Sí? Es cuando entra a trabajar para la empresa Amgen. Y aquí les he planteado esto. Cuando Glenn Begley dirigió la investigación oncológica en la empresa biotecnológica Amgen, encontró que apenas el 10% de una selección de estudios prometedores realizados en laboratorios académicos pudo ser replicado. A ver, vamos a empezar. Quizá ustedes sepan que la elaboración de un medicamento para la industria farmacológica es algo con precios extraordinariamente altos. En promedio, producir un nuevo medicamento funcional, comercializable, le cuesta a una farmacéutica como Bayer, como Schering-Plough, como Pfizer, le cuesta más o menos 1.500.000 euros. Es una cantidad escandalosa de dinero el que se gasta en producir un nuevo medicamento. Por eso cuando vamos a una farmacia con un nuevo medicamento, no sé, un nuevo medicamento que debo comprarme o comprarle a mi familia, es nuevo, es el mejor que hay. Mientras el medicamento viejito te costaba 1.000 pesos, 500 pesos, el nuevo te cuesta 15.000 pesos, 20.000 pesos. ¿Por qué es eso? Justamente porque es nuevo y porque los gobiernos permiten que se vendan así de caro para que la industria farmacéutica recupere esa enorme inversión que hizo en ese medicamento. Entonces, como es tan caro producir medicamentos, no solo por la propia investigación como tal, sino por los controles que existen en todo el proceso, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, por el montón de regulaciones por las que tiene que pasar el propio medicamento, regulaciones que debe cumplir la investigación de la industria farmacéutica y por los protocolos que piden las propias agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos o la COFEPRIS en México, se tiene que pagar muchísimo dinero. Entonces, estas industrias se ahorran un poco de dinero cuando recurren a la investigación académica. O sea, ellas tienen sus propios investigadores, ¿sí? Pero no van a investigar al azar cualquier medicamento, digamos, que cure el cáncer, sino que frecuentemente revisan la literatura académica
y averiguan qué investigaciones ya ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Michigan, cuál ha hecho la Universidad de Harvard, cuál ha hecho, no sé, la Universidad Nacional Autónoma de México, que presenten algún tipo de tratamiento prometedor para el cáncer, quizá. Entonces la industria dice, mira, aquí parece haber resultados bastante buenos, vamos a replicar ahora nosotros el experimento y ver si podemos, pues, participar ahora sí de una investigación mucho más amplia, donde podamos luego comercializar ese medicamento. Entonces, estas empresas dependen mucho de lo que se hace en la academia, de la investigación universitaria. ¿Sí? Pues Beckley ya había trabajado en la investigación académica, se pasó a la iniciativa privada, le iban a pagar más, además, pero tiene que ser mucho más riguroso porque los gobiernos son muy exigentes, como les decía yo, y las agencias reguladoras con ellas, con las industrias farmacéuticas. Y resultó que de las investigaciones que se supone que a nivel académico se había visto que iban a funcionar, solo el 10% pudieron ser replicados. O sea, de cada 10 investigaciones académicas, solo una parecía funcionar bien. ¿Sí? ¿Y qué pasó con las otras 9? Bueno, con un proyecto similar, Bayer, otra gran empresa farmacéutica, solo pudo replicar el 25% de los estudios reexaminados. El caso de Bayer se supo por un artículo del 2011 y el de Amgen por uno del 2012. ¿Sí? O sea, no hace mucho, estamos hablando de hace poco más de 10 años. ¿Sí? ¿Qué está pasando entonces en la academia? Esa es una buena pregunta. Otra evidencia. Hay un estudio clásico de John Bark, que quizá ustedes lo conozcan, sobre el priming o la activación social, que se consideraba bien establecido en psicología social y resulta que no pudo ser replicado en varias investigaciones posteriores. ¿En qué consiste? Básicamente, la idea del priming es que si tú recibes ciertos estímulos en una situación dada, esos estímulos van a predeterminar que te comportes después de cierta manera. Por ejemplo, John Bark en varias investigaciones había encontrado que si a un adulto mayor tú lo exponías a escuchar o a leer palabras asociadas con la vejez, ancianidad, dolor, enfermedad, las personas que habían escuchado esas palabras después caminaban como viejitos, o sea, asumían un lenguaje corporal de ancianito enfermo, ¿sí? Cosa que normalmente no hacían la mayoría de ellos. Bueno, ese tipo de influencia directa que pueden tener ciertos estímulos en nuestra conducta es lo que llamamos priming, ¿sí? También establecida se consideraba esa investigación que incluso aparecía ya en manuales de psicología social, no solo en paper, en artículos, sino en manuales. Normalmente cuando una idea figura ya en manuales de una ciencia es porque se considera que forma parte del paradigma mejor establecido de esa ciencia. Pues, ¿qué resultó? Que investigaciones posteriores que quisieron replicar los trabajos de John Barr fallaron. O sea, no pudieron encontrar los mismos resultados que él, de eso que se consideraba una investigación con resultados bien establecidos, o un cúmulo de investigaciones con resultados bien establecidos, según la evidencia. Vamos a esta tercera evidencia. También en el ámbito de la psicología. Está desarrollada por el señor Daryl Bain. Daryl Bain investigó sobre PES. PES, como ustedes saben, es la percepción extrasensorial. ¿Sí? En particular sobre la presencia de supuestas capacidades precognitivas. O sea, Daryl Bain realizó varias investigaciones con estadística aparentemente bien aplicada, donde mostraba que sí, muchas personas parecen prever desde antes cierto tipo de eventos que van a ocurrir a futuro, o sea, cierta capacidad precognitiva. Y conste que aplicó una metodología, tanto en la recabación de datos como en su interpretación estadística, en apariencia rigurosa. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen en la precognición? Bueno, la mayoría de los miembros de la comunidad científica no aceptan la idea de la precognición. Entonces dijeron, a ver, aquí algo anda mal. ¿Cómo que estamos recabando información hablando de ciertos poderes extrasensoriales? Es como si habláramos de poderes mágicos, ¿no? Entonces, esta investigación de Darwin, además de ser cuestionada por su falta de replicabilidad, porque muchos ya no pudieron replicarla después, intensificó el debate sobre defectos metodológicos frecuentes en la investigación psicológica, como el p-hacking. Tal vez ustedes recuerden más o menos qué es esto. Son cosas que ve uno desde la preparatoria, algunas veces hasta en secundaria. El p-value es la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? Si tú lanzas una moneda normal, corriente, pues tiene dos caras, ¿sí? La cara, digamos, lo que podríamos llamar, algunos le llaman cara o cruz, otros en México le decimos águila y sello, que nuestras monedas tienen águila de un lado y el sello de algún personaje histórico célebre por el otro. Entonces decimos águila o sello. Entonces, ¿qué probabilidades hay lanzando una moneda de que caiga, por ejemplo, sello? Pues es 0,5. 0,5 que es la mitad de uno. ¿Por qué? Porque es
hay una posibilidad entre dos. Digamos, hay dos posibilidades que caiga cara o águila, o sello o águila, y como una de las dos podría ocurrir, tiene el 50% de probabilidades o 0,5. ¿Qué pasa si esa misma moneda la vuelves a lanzar? En ese caso ya tendríamos más eventos posibles. Puede ser que las dos veces hubiera caído sello, o que cayera sello águila, o águila sello, o águila águila. O sea, hay cuatro eventos posibles. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que caigan dos veces seguidas sello, por ejemplo? En ese caso es uno de 4, o sea, 0,25. Aquí el p-value sería 0,25. Bueno, una cuestión convencional en estadística es que para que un fenómeno se considere que sí está actuando, debe tener un p-value, o sea, un valor de p de significatividad estadística de 0,05 para arriba. O sea, un evento que se repita eh, por decir algo, teniendo solo una veinteava probabilidad de que ocurriera, parece apuntarte a que sí está pasando algo que no se debe al mero azar, que si hay algo que está determinando cierto comportamiento de los fenómenos que no es puramente azaroso. ¿Qué ocurre? Que resulta que el p-hacking se puede manipular. Tú puedes manipularlo. Si, por ejemplo, ibas a averiguar si un medicamento funciona eh, en 50 personas, por decir algo, y has visto que ha funcionado en las primeras 30 y decides cortar ahí la investigación, dices, no, en las demás ya no lo investigo, porque en las demás corro el riesgo de que ya no funcione. En las primeras 30 tocó que sí parecían mejorar en sus signos y síntomas del padecimiento que se supone que estaba tratando mi medicamento experimental. Si yo le corto ahí, estoy haciendo trampa, porque mi muestra estaba de 50 personas a partir de cierta población estudiada, donde se supone que yo previamente busqué que la muestra fuera representativa, que fuera, etcétera, etcétera. Hay varios aspectos que se piden, pero yo puedo hacer varias manipulaciones para que parezca que mi investigación sí tiene resultados significativos estadísticamente hablando. Es lo que se llama el pirateo de la probabilidad o el p-hacking, ¿sí? Pues parece que eso es lo que hizo Darrell Bem, piratear el valor p, valor de significatividad estadística. O también su investigación lo que hizo fue mostrarnos cómo muchas veces publicamos de manera selectiva los resultados positivos. O sea, la gente puede investigar varias cosas o varias veces cierto fenómeno. Cuando no le resulta, lo calla, no lo dice. Cuando sí le resulta, lo publica. Eso no es ser honestos intelectualmente. Y además metodológicamente es fallar. Estamos hablando pues de problemas internos también de la propia metodología científica. La metodología se puede manipular. Cuarta evidencia, ya llevamos tres evidencias. Vamos a una cuarta también muy importante. La investigación de John Ioannidis. ¿Sí? Diversos estudios de metainvestigación, que es la investigación de la investigación, como los de John Ioannidis, han mostrado la frecuencia de la manipulación de datos y la no replicabilidad de varias investigaciones. John Ioannidis, sobre todo, se enfocó también en aspectos de psicología y de biomedicina. Este es un autor de los más importantes actualmente en los estudios de la filosofía del error científico. Sí, John Ioannidis es greco-estadounidense o greco-británico, no recuerdo realmente su nacionalidad, pero tiene varias investigaciones al respecto donde ha mostrado cómo efectivamente hay muchos fallos metodológicos en áreas como las ciencias conductuales y la medicina moderna. Los encuadres episódicos se centran en individuos y o eventos específicos, y los encuadres temáticos lo hacen en contextos generales y o en situaciones estructurales. De manera que las valoraciones, causas y soluciones que proponen cada uno de estos encuadres pueden diferir enormemente. Piénsese, por ejemplo, les pongo yo este ejemplo, en cuán distinto es tratar biográfica y localizadamente casos específicos de personas pobres, donde normalmente lo que ocurre cuando hablas de ese caso específico es atribuirle las causas de la pobreza a la misma persona y decir que el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Una idea que gusta mucho a ciertas derechas políticas, frente a un encuadre donde tú hables de las estadísticas y las causas estructurales de la pobreza, ¿sí? Y aquí viene una gran pregunta: ¿qué soluciones se propondrían en uno y otro encuadre? Cuando tú hables más bien de cómo hay cierta propensión de familias pobres a quedarse pobres y una propensión de familias ricas a quedarse ricas, por ejemplo, en ese caso las soluciones que tú propondrías son muy distintas. Fíjense cómo es importante distinguir entre un encuadre episódico y un encuadre temático. Incluso tiene que ver con la ideología política que tú cultives. El enfoque más individualizador en economía suele ser típico del pensamiento meritocrático de ciertas derechas políticas, y el enfoque estructural suele ser más típico del pensamiento de justicia social de ciertas izquierdas políticas.
En el caso particular de la ciencia, parece haber proliferado, parecen haber proliferado encuadres temáticos en los medios tradicionales de comunicación que destacan la crisis, el fraude, la pérdida de credibilidad como características estructurales de la actividad científica. Véase la siguiente selección de títulos que les voy a presentar de publicaciones de medios de alto impacto, capaces de llegar a una audiencia masiva y de influir significativamente en la opinión pública, en la cultura y en la sociedad. Este cuadro lo he tomado de una investigación de Hilgard y Jamieson. Fíjense nada más, ¿en qué medios? Por ejemplo, Los Angeles Times, en 2015, se publica un artículo diciendo que la ciencia ha perdido su camino, se ha extraviado, a un gran costo para la humanidad. O, por ejemplo, en New York Times, en 2012, la mala conducta se ha generalizado en los artículos científicos, en la retratación de artículos científicos en contra de determinado estudio. O sea, la mala conducta se ha generalizado. Todos los científicos se portan mal, todos son tramposos. ¿Será cierto eso? En The New York Times, otra vez. Sí, los casos de fraudes vistos como señales de alarma para la investigación psicológica, ¿no? Otra vez The New York Times. Después de los errores, los científicos buscan explicarse. The New York Times. El fraude en la literatura científica. The New York Times. ¿Qué hay detrás de los grandes fraudes científicos? Por ejemplo, en Scientific American, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, en venta su nombre aquí, en una revista científica prestigiosa. Scientific American, la crisis estadística en ciencia. Por ejemplo, The Guardian, falsos positivos, el fraude y la mala conducta están amenazando la investigación científica. En el Wall Street Journal, ¿sí? La corrupción de la revisión por pares está dañando la credibilidad científica. Y se fijan, son una lista grande de cómo los títulos de artículos, y hay análisis además del tratamiento que contienen estos, buscan siempre el encuadre estructural, como si fueran fallos de toda la ciencia y no fallos individuales. En el ámbito político, a mí me gusta pensar que los encuadres estructurales pueden ser los más apropiados para resolver las cosas, pero en el ámbito de la ciencia no estoy seguro que sean los más apropiados. Sí, aquí es una pregunta que yo se las formularía. Se ha reportado en encuestas a científicos que una gran proporción reconoce que no pudo reproducir o replicar resultados de otros. Por ejemplo, en una encuesta internacional entre investigadores biomédicos, se halló que aproximadamente el 72% de los participantes estuvo de acuerdo que existe una crisis de reproducibilidad en biomedicina. Y el 62% señaló que la presión por publicar, el famoso publish o perish, publica o perece, contribuye siempre muy a menudo a este problema. ¿Sí? O sea que hablamos de incentivos institucionales perversos. Si tú quieres sobrevivir como investigador académico, tienes que publicar a como dé lugar. ¿Sí? Y oye, si lo que publico no fuera de buena calidad, tienes que publicar. Si quieres tener relevancia y quieres seguir obteniendo dinero que te permita sostenerte y sostener a tu familia. En general, yo lo que observo es que diversas publicaciones aducen como problemas de la ciencia actual la dificultad de reproducir o replicar resultados publicados. Reproducir, quiero que se entienda, reproducir es tu investigación, yo tomo tus datos y les aplico tus mismos métodos y voy a ver si obtengo los resultados que tú obtuviste. Replicar es yo mismo obtengo los datos, pero con tus mismos métodos. Y luego evalúo los datos también con tus métodos. ¿Sí? Digamos que replicar es más completo que reproducir. Reproducir es tomo tus datos y también los analizo estadísticamente. Pues resulta que hemos tenido dificultades en las dos, en la reproducción y en la replicación de investigaciones ya publicadas. También mecanismos insuficientes de transparencia y acceso a datos, métodos y materiales. O sea, el hecho de que muchas personas no digan todos los datos que tuvieron o que tienen a disponibilidad. Incentivos institucionales que privilegian novedad sobre fiabilidad. Exacto. Muchas revistas, muchos journals prefieren publicar lo novedoso, aunque eso novedoso no esté bien sustentado metodológicamente, en lugar de publicar algo quizá no tan novedoso, pero que sí tenga buen sustento metodológico. Cuidado con eso, con nuestro afán de novedad. Y la percepción pública y académica de debilitamiento de la credibilidad de la ciencia. Bueno, pues este es el encuadre que varios proponemos. O sea, les digo, yo en lo personal lo había considerado desde el principio, siempre que escuchaba, no, ok, crisis de replicabilidad. En mi mente rápido venía, no, no hay crisis. La ciencia va a terminar corrigiéndose. Sí, están enfocando mal las cosas. Cuando leí las teorías del encuadre dije, ah, están encuadrando mal las cosas. Sí. Este es el encuadre que yo les propongo. Una de las tareas más relevantes para investigadores en humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, para quienes hacemos filosofía,
es revisar el encuadre desde el cual interpretamos los fenómenos científicos. En lugar de ver la replicabilidad o su dificultad únicamente como señal de decadencia o colapso, podemos plantear un marco alternativo, el de oportunidad para robustecer los mecanismos autocorrectivos de la ciencia. Una de las respuestas tradicionales en filosofía de la ciencia y en metaciencia en general a los cuestionamientos sobre la credibilidad de la ciencia es que ésta posee mecanismos de autocorrección. La idea de que la ciencia no solo acumula datos, sino que también revisa, refina, desecha teorías, métodos o resultados que se demuestran erróneos, inconsistentes o irreproducibles. Esta idea de la autocorrección de la ciencia tiene ya algo, digamos, tiene cierto nivel de antigüedad. Por lo menos se remonta a la época de Robert Boyle, allá en el siglo XVII, XVIII. Varios científicos de esa época ya hablaban de la posibilidad que tiene la propia metodología de la ciencia de mejorar sus resultados e incluso de mejorarse a sí misma. Ya una formulación filosófica, sistemática de la idea de la autocorrección la encontramos en el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce y todavía más elaborada como quizá uno de los nervios centrales de todo su planteamiento en Karl Popper en el siglo XX. Entre los científicos, pues son muchísimos los que aluden a la idea de los mecanismos autocorrectivos de la ciencia. Entre ellos está Carl Sagan. Carl Sagan está convencido de que la ciencia es un modo de pensar cuya característica más relevante es que tiene la capacidad de autocorregirse, a diferencia de otras actividades humanas que no tienen sus propios mecanismos autocorrectivos, pensaba él. Bueno, un artículo reciente de Marcus R. Munafo, Chris Chambers y todos estos autores, Marcus Munafo et al., propone precisamente que en lugar de ver al debate actual acerca de la reproducibilidad y replicabilidad de los hallazgos científicos como una crisis, es más constructivo encuadrarlos como una oportunidad para reflexionar sobre cuáles aspectos de la práctica de trabajo relevante continúan siendo efectivos, cuáles pueden ser mejorados y cuáles nuevas formas de trabajo podrían beneficiosamente introducirse en los ecosistemas de investigación. Justo eso es lo que yo hubiera querido decir, eh, pero no lo dije, lo vi en este artículo de varios autores. Efectivamente, esa es la idea del planteamiento que yo les propongo de cambiar el marco del colapso, la decadencia de la ciencia, por un marco de oportunidades de corrección. Más bien lo que tenemos es una oportunidad, un conjunto de oportunidades para afinar, para mejorar nuestro instrumento de indagación, quizá el mejor de que disponemos para conocimiento, según algunos autores, que sería el conjunto de métodos de la ciencia. No un método. Si esa idea de que hay un método en la ciencia, los filósofos de la ciencia, la mayoría que trabajamos en la investigación, lo tenemos claro. No hay un método, hay varios métodos. Hablar de un método de la ciencia es como un desiderato, no es una idealización. Hay muchos métodos que dependen de cada ciencia, de acuerdo a su objeto de estudio, de acuerdo a ciertas condiciones sociohistóricas, y son de los que se echa mano para poder investigar. Este cambio de perspectiva, ¿sí? Que varios proponemos, de crisis a oportunidad, implica modificar el marco explicativo sobre la ciencia. Número uno, reconocer que la ciencia es un sistema humano, institucional, con fallas, y no un ente idealizado, siempre perfecto. Si recuerden, la idea del falibilismo para mí es central. De la filosofía epistemológica, que según mi punto de vista hace más justicia a la ciencia y a muchas otras áreas del quehacer humano. Tiene mucho que ver con esa humildad socrática de reconocer que aunque nos hemos dedicado a investigar, siempre cabe la posibilidad de que podríamos estar equivocados o al menos insuficientemente justificados en lo que decimos creer. Número dos, ver la dificultad de replicar no solamente como signo de fracaso individual o disciplinar, sino como momento de inflexión. En matemáticas, un punto de inflexión es un punto de una función continua donde cambia el sentido de esa función. Por ejemplo, cuando tú tienes una función, digamos, curva, el punto más alto, el máximo de esa curva, es uno de sus puntos de inflexión, donde a partir del cual ya empieza a caer la curva. ¿Se dan de cuenta que lo podemos ver así? Como un punto de cambio, como un momento donde las cosas se reorientan, ¿sí? Un punto donde los mecanismos de autocorrección pueden activarse o reactivarse, reorganizarse o fortalecerse. Tres, entender que la ciencia abierta, esto es todo un movimiento, debo decirles, la Open Science, ¿sí? Incluso hay libros que así se llaman, Philosophy of Open Science, Filosofía de la Ciencia Abierta. Son prácticas que en muchos lugares del mundo ya se están implementando. O sea, si tú vas a hacer una investigación científica, primero, en la medida de lo posible,
establece una especie de preregistro de tu investigación. O sea, haz un protocolo de tu investigación, así como les pedimos a nuestros estudiantes para hacer tesis, donde vas a plantear cuál va a ser tu metodología, tu hipótesis de trabajo, etcétera, etcétera, tus objetivos. Y súbela, por ejemplo, a un sitio web que esté disponible para cualquier otro investigador. De manera que no hagas trampa después, que no modifiques tu hipótesis después, que no hagas cambios ad hoc para aparentar que fue exitosa tu investigación. Entonces, subes tu protocolo, recabas tus datos, analizas tus datos y tanto los datos como el análisis de datos también los vas a subir al sitio web para que cualquier otro investigador pueda ver exactamente cuál es el proceso que hubo allí, que no haya nada oculto, ¿sí? Hay personas que lo están practicando e incluso hay quienes invitan, cuando se trata de recabar muchos datos y el propio científico no puede obtenerlos, ni él y su equipo de trabajo, incluso invitan al público general, porque hay ciertas investigaciones a las que el mismo público general puede aportar datos, ¿sí? Es un tema interesante, o sea, invitar a la sociedad de manera amplia, abierta, democrática, a participar de la propia investigación científica. Vean qué interesante suena eso. Entender que la ciencia abierta, la transparencia de datos, métodos y materiales, el preregistro, la metaciencia, como lo que estamos haciendo ahorita ustedes y yo, esto es reflexión metacientífica, filosofar sobre la ciencia. Los estudios de reproducibilidad no son añadidos marginales, o sea, esto que ustedes y yo hacemos no es marginal, es fundamental para hacer buena ciencia, ¿sí? Esto es parte de un marco, les digo yo, que define cómo funciona la ciencia contemporánea. O sea, qué bueno que existan espacios como este que nos permite, mi estimado amigo Héctor León, para que ustedes y yo podamos dialogar sobre este tipo de temas, ¿no? Y aportemos, si hacemos nosotros investigación científica o tenemos amigos, colegas, conocidos que hacen esta investigación, participar de nuestras ideas, participar en nuestros artículos, nuestras reflexiones. Si mantenemos, en cambio, el marco de la crisis terminal, del colapso, corremos el riesgo de fomentar una desconfianza excesiva, como pasa en mucha gente, ingenuidad epistemológica, como suele ocurrir en mucha gente que no tiene ni formación científica ni experiencia científica, o peor aún, parálisis investigadora, la famosa parálisis por análisis, de la que se habla mucho también en psicología, ¿no? Cuando tú eres tan obsesivo, tan perfeccionista en analizar ciertas cosas, llega un punto que no haces nada con tu vida, no haces nada con lo que tenías que llevar a cabo. O sea, hay que analizar, pero que ese análisis no te paralice. Pero si adoptamos el marco de la oportunidad de mejora, entonces la replicabilidad incierta se convierte en un catalizador ¿para qué? Para lo siguiente. Uno, revisar protocolos de investigación y reportes. O sea, que tú como investigador ya no solo te dediques a tratar de producir cosas novedosas, sino que tu trabajo suponga también revisar lo que hacen otros colegas. Aquí debo decirles que la situación es compleja, ¿no? ¿Qué es compleja? Porque normalmente los científicos, las científicas que ganan más son los que aportan más novedades, nuevos hallazgos, se les va a dar su premio Nobel por haber obtenido algo nuevo. Y pregunto yo, ¿y no tener algún mérito el trabajo pesado, difícil, quizá a veces hasta tedioso o aburrido, de revisar lo que otros han investigado? Debiera tener sus recompensas, ¿no les parece? Bueno, esa es la propuesta de muchos investigadores actuales. Uno de los grandes expertos en el mundo en estos temas es un autor chileno que trabaja en una universidad alemana, Felipe Romero. Él menciona que tendríamos que buscar la forma de diseñar, rediseñar nuestras instituciones académicas y también instituciones privadas para que recompensen económicamente a la investigación que solo es investigación crítica, que no es investigación promotora de novedades, a la investigación que busca solo reproducir o replicar otras investigaciones. O sea, así como hay científicas, científicos que buscan aportar novedades, es valiosísimo que haya científicas, científicos que revisen el trabajo de estos que están aportando novedades. E incluso los mismos que aportan novedades podrían quizás hasta ganar más dinero llevando a cabo este trabajo crítico de revisión de investigaciones ajenas. Y quizá ustedes lo sepan, pero se habrán dado cuenta quienes sean académicos de aquí. No nos pagan por hacer, por ejemplo, revisiones en revistas. No, que hay un nuevo artículo y te lo envían para que tú hagas una revisión, un nuevo texto. La revista tal te escribe para que identificó que tú por tu trabajo te has especializado en tales temas y quisiera que tú establecieras un dictamen sobre un artículo para ver si ellos lo van a publicar o no. Entonces, tu trabajo de arbitraje, pues te darán una constancia, algunas instituciones te darán un dinerito por esa constancia, pero la mayoría no, esas constancias pues son como papelitos bonitos, como si te hubieran dado unos pancholares, ¿no? Que no te sirven de mucho.
Entonces, tendríamos que buscar incentivos económicos para este trabajo de revisión crítica tan importante en ciencia y yo digo también en humanidades, por supuesto. Luego, fortalecer la formación en métodos, análisis estadístico y metaciencia, por supuesto. Que la gente no esté metiendo la pata en el uso de estadísticas. Desarrollar políticas institucionales de ciencia abierta, incentivos al preregistro y la replicación, mejoras en revisión por pares. Yo insisto, esto se tiene que pagar. La revisión por pares, el arbitraje se tiene que pagar, si no, no hay motivación para que la gente lo haga. ¿Sí? Cuatro, comunicar al público y a la comunidad académica que la falibilidad, esto se me hace bien importante, no es un signo de debilidad per se, sino de vitalidad científica cuando se aborda con transparencia. Yo insisto, la falibilidad es importante incluso en el ámbito de la religión. Es algo que propongo en un artículo que publiqué el año pasado, donde digo que ese es el punto que puede ser fundamental de encuentro entre las ciencias y la religión, aceptar que ambas son falibles. ¿Por qué lo veo como un punto de encuentro? Porque es partir de algo que tenemos en común todas las personas, la ignorancia. Aceptar que podemos ser ignorantes es un enfoque que apela a una virtud muy bonita, creo yo, la virtud de la humildad epistémica. Frecuentemente se nos habla de la humildad moral, ¿sí? Pues la humildad epistémica es también bien importante, aceptar que podríamos estar equivocados en lo que decimos, aunque nos hemos, no sé, hemos dedicado muchos años de nuestra vida a investigar ciertas cosas, siempre cabe la posibilidad de estar equivocados. Entonces el falibilismo es bien importante, que la gente entienda que aceptar nuestra falibilidad no es signo de debilidad, sino al contrario, es un signo de entereza, de conocimiento, de sabiduría, aceptar que podemos estar equivocados. Conclusiones finales, ya para cerrar, ¿sí? Unas ideas pequeñas para cerrar mi charla. Este cambio de marco que yo propongo, ¿sí? De la idea de la crisis a la idea más bien de la oportunidad de corrección, invita a otras cuestiones filosóficas y metacientíficas. Por ejemplo, ¿cómo construimos comunidades de investigación que no solo generen datos, sino que estén preparadas para su revisión crítica, su replicación y su corrección? Yo insisto que una de las cosas que tenemos que hacer es incentivar económicamente la investigación crítica, no solo la investigación promotora de novedades. ¿Qué métricas valoramos? Es decir, convencionalmente se considera que el valor de significatividad estadística es 0.05, pero podría cambiar. Esa es una cuestión ya metodológica de estadística que los expertos en estadística saben que es muy discutible, ¿no? Varios, yo me apunto, varios creemos que la ciencia de cada época es un reflejo de sus personas, de sus instituciones, de sus condiciones sociohistóricas, de su motivación indagadora, de sus habilidades críticas, de su lucidez. De manera que la pregunta final con la que quiero ya cerrar mi charla podría ser, ¿quiénes somos nosotros, habitantes del siglo XXI? ¿Sí? ¿Y qué tipo de ciencia queremos y a cuál podemos aspirar? Esa es la pregunta final que yo quisiera formularles a ustedes para que la reflexionemos. Pues les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por este ejercicio, por esta exposición. Me voy a permitir hacer un par de comentarios, reacciones, sobre todo como pregunta, ¿no? Como pregunta, de tal modo que la pregunta permita dialogar. A la hora que fuiste haciendo esta exposición, hay algo que me parece profundamente relevante. Eh, esto que dices de lo falible, incluso parecería que, y lo formulo como pregunta, como un principio ético, ¿no? O sea, yo no sé si tú lo ves como un principio ético en términos de honestidad, de transparencia, de reconocimiento de los límites, ¿no? Me ha parecido en ese sentido importante. Y yo quisiera plantear la relevancia de lo que nos dices, sobre todo a partir de muchos desafíos y muchos dilemas que yo encuentro, y que quiero plantearlos como pregunta para saber si tienes reacción o, o, o,
o motivar un poco la ampliación de tu exposición. Cuando yo me he topado con espacios o centros de investigación, es muy complicado investigar de manera conjunta, de manera colaborativa. Y entonces yo no sé si cuando a veces se habla de crisis, la crisis tendría que ver, por ejemplo, con la incapacidad que se tiene en la investigación de coinvestigación, de investigar en términos de comunidad. A veces las investigaciones que se desarrollan son investigaciones yo esta parte, yo esta fase, yo este proceso, y después tú, pero no siempre se alcanza a percibir que haya comunidades investigativas, ¿no? Comunidades investigativas. Incluso algo que sucede en ciertos ambientes, sabes que me muevo en el terreno de las ciencias sociales y humanas, y hay algo que en ciertos ambientes se habla de investigación cosolidaria, ¿no? Cosolidaria, que no solo es una investigación que se desarrolla en tiempos libres, sin salario, sino como resultado de una suerte de responsabilidad. Hay un montón de cosas que me fui preguntando. Por ejemplo, si esto de el encuadre que llamabas de crisis no tendría que ver con crisis, por ejemplo, de modelos, crisis de modelos metodológicos, por ejemplo, o crisis de modelos de ciencia. ¿En qué sentido? Hay a la sociología y a la psicología, tú lo sabes, se les sigue cuestionando que son terrenos o campos disciplinares que no tienen un marco teórico, metodológico, común, básico, consistente, ¿no? Por ejemplo, en psicología, lo voy a poner así porque es un terreno en el que tú estás, una cosa entienden por la mente y la forma de estudiarlo los conductistas y otra cosa los cognitivistas, una cosa los psicoanalistas y otra cosa otros enfoques, ¿no? De tal modo que parecería que la crisis tendría que ver con la incapacidad de las comunidades científicas de construir metodologías, marcos teóricos. No sé si es así o no es así. Otro segundo asunto, igual lo planteo como pregunta, es, ¿será que hay una suerte de crisis resultado de la subordinación de la ciencia y o de los científicos a las lógicas de capital? Es decir, pienso no solo en la investigación que se desarrolla en el mundo privado, sino incluso en universidades, ¿no? En universidades donde hay alianza de universidad-empresa. Y tengo presentes, por ejemplo, casos muy específicos, investigaciones que desarrolla este magnate bimillonario, el de Tesla, que tiene investigaciones de nanotecnología y de robótica y de cibernética, que la lógica, hasta donde se sabe, es nanotecnología en función no de resolver problemas sanitarios, sino de construir soluciones de negocio, ¿no? Alternativas de negocio. Incluso me acordé de empresas como Pfizer o como Monsanto, que, por ejemplo, Monsanto, a propósito del verde que te acompaña atrás, que ha creado, por ejemplo, ciertos pesticidas y fungicidas que hacen más resistentes ciertas semillas, para que, por ejemplo, en tiempos de sequía, resistan la ausencia de agua, o en tiempos de plagas,
no mueran fácilmente. Y entonces la pregunta sería, ¿habrá razón o no en nombrar esta como una crisis cuando la ciencia se subordina a lógicas de capital y no necesariamente se plantea como la solución de problemas, la solución de desafíos, de dilemas humanos? Incluso otra pregunta sería, ¿esta crisis, como se plantea, no es la crisis de la idea moderna de ciencia, una idea de ciencia que está no solo profundamente vinculada al tema del capitalismo, sino a esto que en epistemología llamamos el acceso a la verdad, la pregunta por la verdad y todo el debate que hoy se tiene sobre la posverdad. Este, incluso dos preguntas más y con esto termino, Mario. ¿No será que hay razón o no habría razón de una crisis cuando pienso, por ejemplo, en cómo históricamente siempre se ha separado ciencias sociales, ciencias naturales, se habla de ciencias del espíritu, ciencias blandas, ciencias duras, y hay demanda, por ejemplo, de construir puentes, de tejer lazos, de superar las fronteras, lo disciplinar y demandas de diálogos multitransdisciplinares. ¿Será que por ahí puede ir la cosa? La superación, por ejemplo, del academicismo o esto que autores como Boaventura dos Santos o otros muchos llamaron la colonialidad del saber. No lo sé, ahí lo planteo más que como cuestionamientos, como preguntas para dar lugar al diálogo. ¿Sí? No sé si tienes alguna reacción y después de eso pasearíamos al diálogo con quienes nos acompañan. Y por supuesto, si hay alguien en alguna pregunta, comentario en Facebook, pues daríamos lugar también. Eh, Mira, es muy interesante lo que planteas, Héctor. La primera, el primer cuestionamiento, la primera reflexión que haces sobre si esta aparente crisis o quizás real crisis de credibilidad en la ciencia pudiera deberse a, a formas o modelos científicos que a lo mejor estén agotados, lo cual apunta precisamente al marco que yo cuestiono. Mm, Yo tendería a matizar por lo menos esa idea, si no a cuestionarla, al menos matizarla en algún aspecto. Hay un principio básico que hemos aprendido en la ciencia moderna y que es fundamental porque constituye la base de la autoridad epistémica de esta. Y es el principio justamente de la replicabilidad de los hallazgos experimentales, al menos como un ideal. Como un ideal, si quisiéramos nosotros confiar en los resultados de una investigación científica, podríamos hacerlo democratizando la investigación científica. ¿Cómo? Negando la idea de que la ciencia es solo asequible a ciertas élites intelectuales, culturales o de cualquier otro tipo, y estableciendo que nadie tiene un acceso epistémico privilegiado a la verdad, que la verdad no es privilegio de unos cuantos, que la verdad puede ser accesible a cualquiera siempre y cuando reciba el entrenamiento debido, adquiera la experiencia, que la práctica, que el rigor le pueden dar para obtener ese conocimiento. Entonces, si te fijas, es una forma de aceptar precisamente la humildad epistémica, aceptar que yo no tengo el acceso privilegiado, ni tú tampoco, sino que todos podemos tener acceso y no es un privilegio. Cualquiera que repita el mismo experimento en las mismas condiciones, con los mismos objetos de indagación, debiera llegar a resultados similares. Si cualquiera lo puede hacer, ese hallazgo es más creíble que cuando solo unos cuantos lo pueden hacer. Es que yo llegué a ese hallazgo, pero tú no. Yo tengo el privilegio, yo fui iluminado, yo recibí una revelación. Eso ya no es ciencia. Pero si tú llegaste, si yo llegué, si ellos llegaron, si ellas llegaron, si todos pudimos llegar, es más fiable ese saber.
Pues creo que es algo irrenunciable, la idea de la replicabilidad, al menos como una parte esencial de lo que llamamos la ciencia moderna, como un principio fundamental de la ciencia moderna. El segundo planteamiento que hacías sobre si no podrá deberse esta situación a una subordinación del quehacer científico a la lógica del capital, definitivamente creo que la respuesta aquí sí tiene que ser positiva, tiene mucho que ver. Cuando hay intereses económicos ya de por medio que incentivan institucionalmente, perversamente, solo investigaciones novedosas, no investigación crítica de revisión, y además te pagan más por hacer mayor cantidad de publicaciones, ¿qué estamos haciendo con la investigación científica? Pues la estamos pervirtiendo. Por eso digo que son incentivos perversos. Eso lo reconocemos todo el mundo en la academia. Cuando te pagan más por publicar más y además te pagan más por la novedad o lo que plantees, lo que están haciendo es motivándote a que hagas investigaciones al vapor, mal hechas, rápidas, y que además las publiques como si fuera una fábrica que está produciendo en serie investigaciones. Es una locura, pero hay investigadores que en fechas recientes, auxiliándose además con las IAs, están sacando casi un artículo cada tercer día. Es una locura eso. Un ser humano normal no puede hacer eso, es imposible. De hecho, un artículo filosófico bien hecho te lleva meses, quizás hasta años. Un buen artículo filosófico, por todo lo que tienes que leer, por todo lo que tienes que pensar, es mucho tiempo de trabajo, muchísimas horas de trabajo. Un artículo científico, pues no sé, dependiendo del área, algunos podrán ser quizá más cortos, otros más largos, dependiendo. Algunos también son así de arduos como la investigación filosófica y otros probablemente no, pero a mí me parece que sí. Hay hay toda una serie de incentivos de carácter económico mal dirigidos. Entonces, parte de mi propuesta y de la propuesta de muchas otras personas es que tenemos que reformularlos, hacer un rediseño de estos incentivos institucionales para que se privilegie nuevamente la investigación de revisión, no solo la novedad, y tampoco se esté privilegiando la cantidad, sino la calidad de la investigación. Una investigación con buena calidad metodológica, aunque no aporte algo novedoso, pero sí hizo una revisión fundamental, por ejemplo, para cerciorarnos de que una cura para el cáncer realmente sirve, creo yo debiera ser mejor pagada que una investigación mal hecha que te está proponiendo varias curas nuevas, pero todas están metodológicamente mal sustentadas. Entonces, más vale una buena investigación, modesta, que muchas malas investigaciones metodológicamente defectuosas. No sé si aquí nuevamente la mano del capital pudiera interferir. Podría ser, ¿no? Gente como los ultra ricos, Elon Musk, Bill Gates, que interfieren mucho en la ciencia, de repente motivan mucho su desarrollo, pero a veces lo inclinan demasiado a la ideología que ellos tienen. Pues Elon Musk es un hombre bastante derechista, eso es por todos conocido. Eh, pues sí, sí es preocupante, ¿no? Creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que es parte de la problemática, justamente, haber subordinado la ciencia a la lógica del capital. El tercer planteamiento que hacías sobre si podría estar esto vinculado con el tema de la posverdad, eh, bueno, yo diría que la posverdad es una de las muchas manifestaciones intelectuales que los tiempos contemporáneos muestran de lo que en realidad siempre ha ocurrido en el pasado. Es lo que podríamos llamar un atavismo intelectual. O sea, un atavismo, tú sabes, era cierta conducta que se presentaba en nuestros ancestros y de repente en los descendientes se vuelve a dar esa conducta. A lo mejor tenías un bisabuelo que le gustaba mucho ir de cacería y quizá tú de repente tienes mucho ese gusto por andar de cacería, por esa conducta tremenda, ¿no? De salir a cazar animalitos. Ese es un atavismo, ¿no? Pues la idea de dudar de la verdad, de dudar de la racionalidad, no es novedosa. Si tú revisas la historia de la filosofía siempre ha sido una tensión dialéctica entre los que creen que es posible acercarnos a la verdad y los que creen que no podemos saber nada, que la verdad está lejos de nosotros. Siempre ha sido esto la filosofía, un diálogo de los que creen que podemos saber con los que creen que no podemos saber. En la antigua Grecia, Platón frente a los sofistas. En la antigüedad grecorromana, San Agustín frente a pirrónicos, escépticos pirrónicos, escépticos como Sexto Empírico y otros. En tiempos de Descartes, Descartes con su planteamiento, frente al dogmatismo del escolasticismo petrificado, no el buen escolasticismo, que hubo uno muy bueno previo. Había cierta forma de escolasticismo petrificado en tiempos de Descartes, a la que tuvo que combatir, pero en buena medida también al escepticismo de gente como Michel de Montaigne. Kant, un autor que trató de salvar a las posibilidades del conocimiento por un lado, por los embates de los empiristas que solo querían reducirlo a lo que obtenemos de los sentidos, y por otro lado, al dogmatismo de los racionalistas.
En cierto modo, la crítica de la razón pura es una respuesta al desafío humeano de que en realidad no sabemos nada, ¿sí? De que en realidad lo que conocemos o decimos conocer es producto del hábito, nada más. Son creencias subjetivas, productos de ciertos hábitos que la constancia y coherencia de nuestras impresiones nos inducen a tener en nuestras mentes. Kant dirá que no, que por ejemplo la causalidad no es un asunto de mero hábito, es un tipo de regla necesaria motivada por una función sintetizadora de nuestro intelecto. Es el ser humano el que causaliza la experiencia para dotarla de sentido. Y no es una cuestión meramente subjetiva, sino que es, digamos, una regla necesaria para tener una experiencia cognitiva. Causalizar, temporalizar y espacializar a nivel de la sensibilidad, causalizar, identificar, etcétera, etcétera, a nivel del intelecto. Hoy en día tenemos, si te fijas, ese debate, ese diálogo, esa conversación filosófica abierta justamente entre los que creen que no podemos llegar a la verdad, los defensores de la posverdad, en su momento fueron también los posmodernos, y los que de alguna forma consideramos que sí es posible todavía seguir avanzando, pero siempre lo hacemos desde el paréntesis de la duda, siempre lo hacemos desde una posición falibilista. Sí creo que hoy en día ya no hay posiciones como, por ejemplo, el racionalismo dogmático cartesiano de Malebranche, que decían que tú cierra tus ojos y a partir de tu pura racionalidad vas a obtener verdades últimas. Nadie cultiva esa forma de racionalismo hoy en día, nadie que yo sepa, o al menos nadie académicamente conocido que yo sepa. Cuando decimos ser racionalistas es porque creemos en la razón nada más, pero no porque creemos que la razón sola alcance. Creemos también que hay que hacer experimentos. Si eres hombre de fe, crees que también hay que cultivar la fe. Si eres artista, crees que también la intuición creadora juega. En fin. Entonces creo que es parte del diálogo, o sea, no lo vería como un problema. De los tres principales planteamientos que hacías, digamos, al primero lo matizaría, el segundo estoy totalmente de acuerdo, y el tercero también estoy de acuerdo, pero yo lo propondría dentro de este marco de la continuidad que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento filosófico entre los que creen que podemos avanzar en el conocimiento y los que lo han dudado. Muchas gracias por este diálogo, Mario. Amplía la perspectiva de tu exposición, te lo agradezco. ¿Te parece si damos una ronda de intervenciones de quienes nos acompañan aquí? Gracias a quienes nos están acompañando en esta sala de Zoom. Si están de acuerdo, haríamos un par de intervenciones, reacciona a Mario y después volvemos a hacer otra segunda ronda de intervenciones. Y si alguien de quien nos sigue en Facebook también tiene algún comentario, reacción, réplica, con gusto atendemos. Vamos entonces en una primera ronda con Luis Márquez, que aquí nos acompaña. Sí, buena noche. Primeramente, agradecer por el tema muy bien explicado. Muchas felicidades, maestro Mario. Le mando muchos saludos. Saludos, Luis. Igualmente al maestro Héctor. Y tengo dos preguntas. El primero es formulado por el maestro Mario Márquez, que me preguntó si le podía hacer la siguiente pregunta y es, ¿por qué la investigación científica sigue teniendo como principal obstáculo la obsoletización en posturas cientificistas y psicologistas? Esa es la pregunta que tiene el maestro Mario y yo, su servidor, planteo lo siguiente. En el plano de la psicología, vemos que tenemos varias pruebas, tanto proyectivas como psicométricas. Normalmente es- se, se evidencia por muchos camaradas psicólogos que las pruebas psicométricas nos arrojan datos absolutos, muy confiables, por no decir que es la neta del planeta, pero como usted bien dice, se puede llegar a una manipulación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ejemplo, ¿no? El inventario de la ansiedad de Beck, de depresión de Beck, entre otros, incluso también pruebas psicométricas para la inteligencia, eh, podemos observar que igual en el alfa de Cronbach, la relación de Spearson nos pueden arrojar cifras muy significativas, contundentes, pero sí se puede manipular en cierta medida. Aquí la pregunta sería, utilizando el marco, como usted bien dijo, de referencia, que es algo no parecido, pero similar a la dialéctica, en donde tenemos una tesis, antítesis y una síntesis, ¿cómo se puede lograr
esta mayor objetivización, tal como decía Karl Popper, ¿no? Que la ciencia siempre será una búsqueda, no una llegada, y con esta parte del falsacionismo. Gracias, Luis. No sé si alguien más quiere sumarse a esta primera ronda de preguntas. Vi a Jorge Luis que tenía esa intención. No sé si es así, Jorge. Y buenas noches. Muy interesante el tema. Creo que se ha centrado en una de las cualidades o principios que debe tener la investigación y el conocimiento científico, como es la replicabilidad. Creo que se centró ahí la exposición. Mi pregunta es la siguiente, Mario. Cuando escuché tu exposición, me vino a la mente, y la pregunta va en esa línea, la replicabilidad o la, como tú le llamas, un tanto como la corrección o la autocorrección de los procedimientos de la investigación científica para llegar a resultados similares o más o menos similares. Eh, Pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el planteamiento de Karl Popper con respecto al falsacionismo? Si hay alguna diferencia, ¿dónde está esa diferencia? Porque cuando yo hago esta pregunta, voy a utilizar tu mismo lenguaje. Estoy utilizando un marco distinto, el marco popperiano, ¿sí? Tú nos pusiste como al tanto de cuáles van a ser tus marcos o tus enfoques sobre cuál, y creo que eso es interesante en tu exposición, que nos llevaste desde tu propia lógica, desde tu marco, a, a esto que has compartido con nosotros y que me lleva a tener una comprensión de otro marco, el marco popperiano, en cuanto a la replicabilidad, el falsacionismo, si hay alguna diferencia entre ellos y cuál es esa diferencia. Gracias. Gracias, Jorge. Adelante, Mario. Bien, vamos primero con Luis, el maestro Luis Márquez. Un saludo, Luis. Eh, el planteamiento que hacías de las pruebas psicológicas, ojalá lo pudieras escribir, creo que me quedaría más claro. Te confieso que no me quedó muy claro. Voy a tratar de responder primero el del maestro Mario Márquez. ¿Sí? Que maestro Mario Márquez pregunta que por qué la investigación científica sigue teniendo como principal obstáculo la absolutización en posturas cientificistas y psicologistas. Bueno, a esta pregunta yo tendría que responder aludiendo a, a una serie que fue muy famosa hace algún tiempo llamada The Newsroom, donde hay un reportero que tenía cierto nivel de cinismo sobre la situación de Estados Unidos de América. Hay un pedacito de un episodio que a mí me gusta presentar a veces a mis estudiantes cuando hay la oportunidad, donde justamente en el primer capítulo, a él estando presente y a otros comunicólogos, unos comunicólogos representan a la derecha norteamericana y otros a la izquierda. Ustedes saben, la derecha es el Partido Republicano en Estados Unidos, la izquierda es el Partido Demócrata. Entonces, una joven de los asistentes a ese panel de comunicadores les pregunta: ustedes que se dedican a investigar y conocer tanto de temas de política, de sociedad y demás, ¿qué dirían a mi pregunta? ¿Por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Why US is the best country in the world? ¿Por qué? Ella pregunta. ¿Pueden decirlo en dos palabras? Y ya responde el comunicador de tendencias de derecha. Libertad, libertad y libertad, con esas dos. Y la comunicadora de tendencias de izquierda, ella decía por oportunidades y no recuerdo qué otra razón, aludiendo a ideas de la justicia social de la izquierda norteamericana. Y luego le preguntan a él, al protagónico de la serie de Newsroom, y él no quería responder, no quería. Entonces lo obligaron: no, no, dinos, ¿por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Dinos en dos palabras. Y él les dice: no. ¿Cómo que no? No somos el mejor país del mundo. Y empezó a darles una serie de datos donde les dice: la pregunta está equivocada. ¿Cómo que está equivocada? Sí. La pregunta presupone algo que no se ha probado todavía.
Se tiene que probar primero que somos el mejor país del mundo y de eso no tenemos pruebas. Entonces, yo más bien a la pregunta del maestro Mario Várquez, ¿por qué la investigación científica tiene como principal obstáculo la absolutización en posturas cientificistas y psicologistas? Yo diría primero, ¿qué es el cientificismo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es ese absolutismo cientificista? ¿Y qué es una postura psicologista? Porque yo mismo, al menos como yo las entiendo, yo de entrada diría de la pregunta que yo no veo ese problema. Hay algunas personas que tienen esas posiciones, tal vez del cientificismo ingenuo, tal vez de la psicologización de la historia de la ciencia, pero eso no es un problema de toda la investigación científica, ¿sí? Hay científicos muy críticos con su propio quehacer, que hacen mucha metaciencia, que hacen filosofía de la ciencia. Conozco ya muchos que hacen filosofía de la ciencia, que les gusta la historia de la ciencia, que hacen sociología de la ciencia. Y la psicología de la ciencia, que es importantísima para comprender cómo organizamos, por ejemplo, perceptualmente lo que captamos. No es lo mismo ver un amanecer desde una perspectiva de un aristotélico tolemaico que está viendo al sol salir allá al fondo en el horizonte, a verlo desde la perspectiva de un copernicano que lo que está viendo es más bien la rotación terrestre y el sol allá al fondo. O sea, el mismo fenómeno lo interpretas a la luz de distintos paradigmas. Ese paradigma es el equivalente a una gestalt, pero sociológica, como una matriz sociológica. Entonces, a la pregunta de por qué la investigación científica sigue teniendo como principal obstáculo la absolutización, yo diría, ¿pero lo hemos probado? ¿Alguien aquí ha defendido ahorita esa tesis? Yo no he visto que nadie haya dado pruebas de eso. Eh, lo que aquí hemos mencionado más bien es que tenemos eh, problemas de replicación que en realidad no son novedosos, ya los ha habido antes, solo que ahora los percibimos mejor porque hay más controles, hay retractaciones, o sea, artículos que se habían publicado que creíamos que eran ciertos, pero después han tenido que desdecirse gracias a la buena revisión. Y tenemos problemas de replicación que se han dado a conocer, ya no son como tierrita que estamos barriendo bajo la alfombra, sino que ahora ya son problemas públicos. Yo eso lo veo como algo positivo. Tenemos una discusión, un debate, un diálogo como este, de ustedes y mío, esclarecedor, que trata de darle significado a este tipo de problemáticas. Si se fijan, esto hace 100 años era inimaginable, ¿no? Que hubiera un grupo de personas, algunos de los cuales hacen ciencia y otros no, discutiendo sobre cómo hacer mejor ciencia. Y el discutir cómo hacer mejor ciencia no es en sí mismo cientificista, igual que discutir cómo hacer mejor política no es una posición tampoco reduccionista en la política, ¿no? Es una posición crítica. Creo que a todos nos pertiene la ciencia, a todos nos importa. Cuanta mejor ciencia tengamos, vamos a tener mejores servicios médicos, mejor tecnología agrícola. Quizá incluso la ciencia puede ser un coadyuvante del desarrollo económico, político de los países. China lo tiene muy claro. China tiene clarísimo que uno de los fulcros, de los puntos de apoyo más importantes para el desarrollo económico de un país es la tecnología y la ciencia. Le han apostado a eso y les ha ido de maravilla. En 2022 ya rebasaron a Estados Unidos en producción científico-tecnológica y económicamente ya van como una locomotora. Ya le dijeron adiós prácticamente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé, yo en todo caso invitaría al maestro Mario Márquez quizá a aclarar la pregunta. Creo que lo que necesitamos solo es aclararla, porque así como yo la veo escrita aquí en el Zoom, sí me parece lo que llamaríamos una pregunta compleja, o sea, una pregunta que presupone algo que todavía, de lo que no hemos dado ninguna prueba todavía. ¿Sí? Eh, Luis, no sé si ya maestro Luis, hayas podido, profe Luis, escribir tu planteamiento y podamos dialogarlo cuando aludías a pruebas psicológicas. Preguntas. ¿Qué estrategias utilizar para no caer en una manipulación de datos en pruebas psicométricas? Si es que sucede, sí, desde luego que sucede. Puede suceder, ¿no? Depende de la prueba, ¿no? Eh, de entrada, yo diría, con las pruebas proyectivas que también mencionaste, tener mucho cuidado. Hoy en día la investigación más rigurosa en psicología te dice que no hay que confiar en las pruebas proyectivas, que hay mucho de mitología detrás de ellas. Hay una carga teórica, un background, ¿no? Que más bien tiene que ver con sesgos de la época en que se desarrollaron cada una de las pruebas proyectivas. No son muy confiables. Las psicométricas son un poquito más confiables y aún así hay que tomarlas con pincitas. Por ejemplo, ¿qué tipo de inteligencia medimos? El IQ. Con pruebas, por ejemplo, como el WISE, como el test de Raven. Pues casi siempre lo que estamos midiendo, profe Luis, son habilidades escolares, si te fijas. Estamos midiendo inteligencia geométrica, inteligencia de lectocomprensión. Y yo pregunto, ¿esa es la inteligencia que necesitaría, por ejemplo, un carpintero? ¿Es la inteligencia que necesitaría un agricultor? ¿Es la inteligencia que necesitaría, no sé, un obrero?
un obrero en la industria automotriz. Quién sabe, ¿no? Aquí hay mucho que platicar todavía sobre las pruebas. Sí se pueden manipular y qué tendríamos que hacer. Desde luego, dar buena formación metodológica, estadística a nuestros estudiantes de psicología y buscar también que esas pruebas no se apliquen de manera individual, o sea, el aplicador o la aplicadora que no sea una sola persona, sino varias que se estén revisando. Tiene que haber revisión crítica de la aplicación de la prueba, ¿no? Es parte de lo que se me ocurre, como que podríamos implementar para mejorar la utilización de estas pruebas. Hay por ahí más intervenciones, maestro Héctor León, no sé si quieras Sí, guiarnos. gracias por este diálogo con Márquez y creo que también Márquez el otro, la otra pregunta. No sé si alguien más y hacemos una ronda Delfín más. Espinosa tiene un planteamiento. Profesor, no veo su mano levantada. ¿Está Yo aquí lo queriendo, estoy viendo. queriendo decir algo? Bueno, vamos a escuchar al profesor Delfín y si hay alguien más, hacemos una segunda ronda y tal vez vamos a ir cerrando el ejercicio. Adelante, profesor. Me escuchan, ¿verdad? ¿Nos Sí, escuchas? Sí, sí. perfecto. Es que antes se me apagó la computadora y me perdí una parte. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos, ¿verdad? Saludos desde acá, desde Panamá. Eh, la verdad que este tema es nuevo para mí y he quedado bastante asombrado. Muchos términos, muchos conceptos bastante difíciles de entender para mí porque no somos expertos en ese tema, pero tampoco somos expertos en Kant, pero sí voy a citar un poquito a Kant, ¿verdad? Así que sabemos de que el grandioso Kant, profesor Héctor, habla de las formas a priori y en esas formas a priori del entendimiento, la mente no recibe al mundo pasivamente, sino que lo organiza. Yo quiero hablar un poquito al inicio de su intervención, maestro Mario, sobre el, el concepto del frame, creo que se llama así, ¿sí? Y que usted mencionaba de que los frames influyen en la percepción de los hechos sociales y políticos, porque dio ejemplos sobre el tema de Israel y Palestina y el caso de en México, ¿verdad? Y bajo eso que acabo de argumentar, la pregunta vendría siendo la siguiente. ¿Podríamos decir que la ciencia también existe frames conceptuales o paradigmas que condicionan cómo interpretamos los datos? ¿Existe eso? Esa vendría siendo mi pregunta clave. Yo te Bueno, diría, muchas gracias por Delfín, yo te la diría, ujú, yo creo que la mayoría de los estudiosos de la ciencia, ¿verdad? En metaciencia, ya sea historiadores, sociólogos, filósofos de la ciencia, estaríamos de acuerdo en esto que te voy a decir. Sospecho que la mayoría estaríamos de acuerdo. No estoy seguro, pero sí lo sospecho, que sí lo hay efectivamente. O sea, hay marcos muy generales y marcos más particulares. El concepto de frame es más particular, el concepto de encuadre, ¿sí? Que es el de que yo he hablado en esta ocasión, pero hay marcos mucho más generales que algunos autores, por ejemplo, Foucault lo llama episteme, pero que acá en filosofía de la ciencia, Thomas Kuhn los llama paradigmas. No paradigma en su sentido de logro ejemplar, sino en el sentido sociológico como matriz disciplinar, conjunto de creencias, métodos, teorías y valores que comparte una comunidad de investigadores en un tiempo determinado, fortaleciendo, perdón, y preservando una tradición de investigación coherente. Y Larry Laudan lo llama simplemente tradición de investigación. Además, Imre Lakatos lo llama programa de investigación. Cada uno tiene sus peculiaridades y pequeñas diferencias, pero creo que cualquiera de estos autores y de los que hemos leído y estudiado estos autores, te diríamos definitivamente, y tienes razón, Delfín, si hay marcos muy generales, como el de paradigma, episteme, programa de investigación y tradición de investigación. Y un frame es algo más particular, o sea, tú puedes trabajar dentro de un mismo paradigma, por ejemplo, sociológico, pero tu manera de encuadrar un problema, piensa, por ejemplo, que tú fueras sociólogo y yo fuera sociólogo, pero que tú fueras sociólogo de izquierda y yo sociólogo de derecha. Piensa cómo tratarías tú con tus teorías y yo con mis teorías el problema de la pobreza. Lo más probable es que si tú eres un sociólogo de izquierda
trates el problema de la pobreza como una situación estructural, de causas estructurales, cuyas soluciones también van a ser estructurales, en términos, por ejemplo, de políticas públicas que incentiven a lo mejor, no sé, el pago de impuestos, el cobro de impuestos más alto a la gente más poderosa, para desarrollar programas sociales, para incrementar el salario mínimo en diferentes lugares, que promuevan la capacitación laboral también para las clases más necesitadas. Y en mi caso, si yo fuera un sociólogo de derecha, utilizaría encuadres episódicos que individualizan el tema de la pobreza, diciendo, mira, es que esta familia, el poco dinero que ganan se lo gastan en alcohol, en cigarros, en perder el tiempo viendo la tele o internet. Entonces es culpa de ellos. Sociólogo de derecha habría eso. Si te fijas, ambos podemos ser sociólogos, ambos podemos estar formados con una misma metodología, pero nuestros framings o nuestros encuadres particulares pueden variar en función de nuestra ideología política. Entonces, si hay diferentes, vamos a decirlo, niveles de enmarcamiento, niveles de marcos. Lo más general, como un paradigma, y un encuadre es algo más particular. Así es. Gracias, Mario. No sé si me dicen aquí en el chat que tal vez no hubo respuesta a la pregunta de Jorge Luis. No sé Sí, es si... cierto. Sí, es cierto, es cierto. Jorge Luis planteaba esto, que si el tema de la replicabilidad podríamos enmarcarlo dentro del contexto del falsacionismo popperiano. Sí, Jorge Luis, de hecho, Karl Popper es uno de los filósofos de la ciencia que más trata el tema de la replicabilidad. Popper, de hecho, lo considera como uno de los más importantes. Él está convencido de que una idea científica en sí misma nunca va a ser verdadera. Popper renuncia a la idea de la verdad. Si él es un autor que te dice lo más a lo que podemos aspirar en ciencia es a la verosimilitud, o sea, tener ideas muy generales, muy explicativas, pero que sean así como una verdad a la que hayamos arribado ya de manera definitiva. No, eso no lo tenemos. Pero sí podemos ir mejorando nuestras ideas y cada idea científica en un momento determinado es la mejor disponible. ¿Cómo sabemos que una idea científica es la mejor disponible? Efectivamente, buscando replicarla en diferentes investigaciones, pero nuestra replicación, en lugar de tener una búsqueda confirmatoria de lo que sabemos, debiera, si somos popperianos, tener una búsqueda refutatoria de lo que sabemos. O sea, en lugar de querer yo mostrar evidencias en favor de esa idea científica, el científico, la científica que actuara con una racionalidad crítica popperiana, debiera buscar refutar esa idea, volverse casi casi el mayor enemigo de su propia idea. Popper esto lo ve como una señal de verdadero científico crítico. O sea, no aquel que busca defender sus puntos de vista, sino el que busca cuestionarlos. Esa sería la replicabilidad. Entonces, la buena comunidad científica debiera a las mejores ideas científicas atacarlas, cuestionarlas. Si las ideas se defienden, se quedan. Si las ideas no resisten la replicación, entonces podríamos ya ahí discutir su probable sustitución por otras ideas que sí resistan la falsación. Es correcto, Jorge Cruz nos había planteado eso. Ok. Gracias, Mario, por esto. No sé si pregunto si alguien más tendría algún comentario, pregunta o reacción. Si no, estaríamos casi en una suerte de final, cierre de este ejercicio. ¿Alguien más tendría alguna pregunta, comentario? Ángela. Sí, muy buenas noches. Dos preguntas así como muy puntuales, ¿no? ¿Qué cree pues usted, señor expositor, señor Lozano, qué es el papel de la ciencia en la toma de decisiones políticas y sociales, ¿no? ¿Debería la ciencia ser más proactiva en la formulación de políticas y programas que impactan en la sociedad? Solo eso. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Ángela. Mira, hoy en día también tenemos pues ya muchos resultados del debate metacientífico sobre lo que caracteriza a la ciencia. Y una de las conclusiones a las que el debate científico del siglo XX nos ha llevado es a la de que no tenemos propiamente criterios demarcatorios entre lo que es la ciencia y lo que no lo es, criterios así definitivos, ni criterio único como el popperiano de la falsación, ni enfoques multicriteriales como el de Mario Bunge y otros autores. Lo que sí tenemos son valores, valores. Hay valores que caracterizan a lo científico de lo que no lo es.
valores epistémicos. Otra cosa a la que también hemos llegado es que las ciencias, sobre todo estas, las ciencias empíricas, suelen tener una carga ideológica importante. O sea, el debate que ha resultado más persuasivo hasta ahora es que efectivamente la ciencia suele tener carga ideológica. Entonces, si es inevitable esa carga ideológica, la pregunta que tendríamos que hacernos ahora es, ¿cuál es la ideología a la que podría servir una ciencia como quisiéramos nosotros que fuera? ¿Servir a la ideología de los más poderosos, de las élites? ¿O servir a la ideología de las mayorías, de las poblaciones más vulnerables? Yo creo que la respuesta la tenemos ustedes y yo, ¿no? Creo que nos gustaría pensar, si la ciencia tiene una carga ideológica y es algo inevitable, pues al menos debiéramos eh, buscar enderezar, orientar esa carga ideológica hacia el beneficio de las mayorías. O sea, una buena ciencia, creo que sí tendría que buscar en la medida de lo posible satisfacer de manera directa o indirecta fines relacionados con la justicia social. ¿Sí? ¿Cómo hacer una ciencia al servicio tal cual de la población? No solo de los más poderosos. Esa sería mi Muchas respuesta. gracias. Muy gentil. Gracias. Bueno, gracias, Mario. Vamos a tener una última intervención para que podamos ir cerrando. Levantó la mano, no sé si es reacción, réplica del profesor Delfín, y con esto cerramos. Sí, profe. Volviendo al frame, ¿verdad? Vengo por esa partecita primero. Entonces el frame, más allá de ser cognitivo, de ser de modo cognitivo, también puede ser de modo ideológico. Eso es lo que traté de comprenderle, ¿verdad? Bien, fuera de eso, ¿verdad? También quería hablarle en un poquito de la otra parte que usted mencionó sobre la recopilación de datos y la manipulación de datos, que a veces la ciencia se le van. Acá en Panamá decimos cuando comete un error que se le van las patas. Eh, ¿Dónde queda esa parte bioética dentro de los científicos, llamarlo así, en ese tipo de manipulación de datos? Porque al final engañar, manipular y crear cierto tipo de falacias, porque al final todo eso de manipular ese tipo de datos para conveniencia propia, ¿dónde queda esa parte bioética dentro de ellos? Tengo una compañera que ella es bióloga y yo le hice una pregunta una vez y le hice la pregunta muy sencilla. ¿Es la ciencia ignorante? Ella me respondió que sí. Yo considero lo mismo. Pienso yo que la ciencia es ignorante porque hay muchas cosas que aún no descubren y que aún creían que sabían que era de cierta forma, pero en el camino se han ido dando cuenta que no del todo lo saben. Y por esa razón es ignorante la ciencia. Pero nuevamente le comento, ¿dónde queda la parte bioética? Profesor Héctor, hemos debatido muchas veces sobre la parte bioética en todos los ámbitos. ¿Y por qué se la comento? Por el tema de la manipulación de los datos. ¿Hasta dónde llegamos con eso? Con eso termino mi intervención. Sí, es importante lo que mencionas, Delfín. Sí hay, yo creo que una urgente necesidad de una enseñanza más alta en deontología científica o en ética científica a las personas que se forman, ya sea ciencias sociales, ciencias naturales. Pero no nos debemos limitar a eso, es lo que quisiera decirte, Delfín. La ética suele tener casi siempre encuadres precisamente muy individualizadores. O sea, y el tema, por ejemplo, de la manipulación de las estadísticas, de la ausencia de replicabilidad, de reproducibilidad, de la deshonestidad intelectual de muchos científicos. Reducirlo solo a un tema ético sería, creo, no ver toda la circunstancia. Creo que también la invitación que ustedes y yo podríamos hacer es a la de verlo como un problema estructural, no solo un tema de ética de la ciencia, sino de política de la ciencia. ¿Qué tipo de modificaciones institucionales podríamos hacer también, implementar en todo el sistema de la actividad científica para que no se dieran este tipo de situaciones críticas a las que estamos aludiendo?
una de las que yo les proponía era justamente el incentivar económicamente también a la investigación crítica, no solo a la investigación que aporte novedades. O sea, que se valore también a la persona que hace investigación revisando investigaciones ajenas y que se incentive también la calidad sobre la cantidad, que hagas una buena investigación metodológicamente hablando, aunque no necesariamente tengas resultados positivos, y no una investigación que aparente tener resultados positivos, pero sean falsos positivos obtenidos por defectos metodológicos. Es decir, vale más una investigación académicamente, metodológicamente rigurosa que te pruebe que cierta sustancia no sirve para el cáncer, que una sustancia que te dice, que una investigación que te diga que esta sustancia sí sirve, pero es una investigación defectuosa. ¿Sí? Tendríamos que valorar la que cumpla con estándares de metodología rigurosa, valorarla más. Entonces, valorar mucho por la metodología y no tanto por el resultado. Es un equilibrio que tenemos que buscar porque finalmente pues, nos importa lo demás, nos importa que la medicina avance, que la ciencia avance, porque pues todos vamos para allá, o sea, o estamos quizá, o sea, hay enfermedad, hay dolor en el mundo, hay muchas necesidades que necesitamos cumplir. Piensen en tecnología agrícola que necesitamos para satisfacer el hambre de los pueblos. Hay muchas cosas en donde la ciencia participa. Entonces, yo creo que sí, ética de la ciencia, de acuerdo, pero también política de la ciencia. Hay que cubrir todos los frentes. Gracias, Mario. Pues te propongo, si estás de acuerdo, vamos cerrando este ejercicio. No sé si tú pudieras decir una palabra conclusiva sobre este diálogo que hemos tenido. Yo te diré un poco eh, con lo que me quedo, pero sobre todo con lo que te propongo, ¿no? Te propongo a ver si aceptas que hacia el próximo año, en algún mes del próximo año, podamos seguir esta conversación. Me parece profundamente relevante, incluso el tema de la ciencia, y no solo de la ciencia, del trabajo científico, de la educación científica, de la divulgación científica, ¿no? Eh, Siempre que ésta esté acompañada de, como tú decías, de valores, incluso yo diría, no solo de valores, sino de principios, de ética, ¿no? De ética científica, ¿no? Porque no creo que sean suficientes los valores, no creo que no, se requieren también de principios, se requiere de algo que tú decías, de ontología, ¿no? Me parece que seguir discutiendo sobre esto, sobre su relevancia, sobre la relevancia, como bien dices, es profundamente importante, ¿no? Y sobre la necesidad, lo voy a decir así, sobre la necesidad que tenemos quienes nos dedicamos a la filosofía de establecer puentes con las ciencias, con todas las ciencias, no solo la sociología, no solo ciertas ciencias, las ciencias literarias, sino esas llamadas ciencias duras, la biología, la química, en razón de una comprensión más compleja de lo que somos los humanos, ¿no? En ese sentido, yo por lo menos quisiera agradecerte y reconocer la relevancia del debate que ahora nos has presentado. No sé si tú quieres presentar alguna conclusión final. Yo básicamente lo que quisiera reiterar es la pregunta con la que cerré mi intervención. El tipo de ciencia de cada época depende del tipo de personas de la época. Pregúntense ustedes qué tipo de personas somos y qué tipo de ciencia queremos. Bueno, pues vamos entonces cerrando este ejercicio. Voy a agradecer y reconocer la participación de todos los que aquí nos acompañan, de tal manera que, si se me permite, entonces voy a agradecer la participación de Mario, por supuesto, pero también quisiera reconocer el trabajo que realizamos en el Instituto de Filosofía, de tal manera que quisiera presentarles una de las muchas ofertas que realizamos en el instituto en razón justamente de promover, de divulgar la filosofía. Entonces, si se me permite, pago los comerciales de quien me tiene aquí, que es el Instituto de Filosofía, recomendando, promoviendo este curso
que es un curso que ofrece uno de nuestros profesores, el profesor Jesús Aldalay, los desafíos y los dilemas del desarrollo humano y su representación filosófica en el cine. ¿De qué va este curso? Yo lo diré con mis propios ejemplos para no utilizar los que él. Quienes hacemos filosofía, quienes enseñamos filosofía, no pocas, sino muchas veces utilizamos recursos cinematográficos para provocar que las personas piensen, para que discutan, para que debatan, y un poco de eso trata este curso, pero con temáticas que tienen que ver con procesos de desarrollo, de humanización, de desafíos y de dilemas profundamente humanos. Sin mayor consideración, entonces, quiero agradecer y reconocer su participación en este ejercicio. A nombre de las autoridades del instituto, del doctor Juan Carlos Equigua, el rector, del licenciado Jesús Montes, decano, y del doctor Rafael Rivadeneira Fentanes, secretario académico. Muchas gracias a nombre de las autoridades del instituto, quien habla y saluda y agradece su participación en esta que ha sido nuestra última sesión del año. Nos veremos el próximo 2026, por ahí de febrero. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen descanso. Gracias, Mario. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.